Hay historias que no comienzan con un escándalo, sino con una ilusión. Con la promesa silenciosa de que el amor, cuando es verdadero, basta para sostenerlo todo. Durante años, Lucero fue para muchos el rostro de la alegría, la mujer que sonreía incluso cuando el cansancio se notaba en los ojos, la artista que parecía tener una vida tan luminosa como los escenarios que pisaba. Por eso, cuando su voz dejó de cantar certezas y empezó a temblar al hablar del pasado, el impacto fue profundo. No porque se revelara algo completamente desconocido, sino porque, al escucharla, muchos entendieron que detrás de la fama también existe una fragilidad que no se puede maquillar. Lucero no habló desde el rencor, tampoco desde la intención de señalar con el dedo. Lo que hizo fue algo mucho más humano. Habló desde el dolor que se guarda durante años, desde las preguntas que nunca tuvieron respuesta y desde la sensación amarga de haber amado con toda el alma a alguien que, quizá, no estaba dispuesto o no supo amar de la misma manera. Cuando finalmente rompió el silencio, no lo hizo para encender una polémica, sino para liberarse de un peso que había cargado en silencio mientras el mundo la veía sonreír. Durante mucho tiempo, la relación entre Lucero y Manuel Mijares fue presentada como una historia ejemplar. Dos artistas exitosos, admirados, unidos no solo por el amor sino también por el talento y la complicidad profesional. Para el público, eran la prueba de que el amor verdadero podía existir incluso bajo los reflectores más intensos. Sin embargo, la imagen pública rara vez coincide por completo con la intimidad. Y es en esa distancia, entre lo que se muestra y lo que se vive, donde nacen los rumores, las dudas y, en ocasiones, las heridas más profundas. Cuando Lucero confesó que se sintió engañada, no hablaba únicamente de una traición concreta, sino de una sensación persistente de abandono emocional. De esa experiencia tan común y a la vez tan devastadora de estar junto a alguien y sentirse sola. De amar intensamente y, aún así, percibir que el otro no está del todo ahí. Nunca me amó, fue una frase que resonó con fuerza no porque afirmara un hecho absoluto, sino porque reflejaba cómo ella vivió ese amor desde su propia verdad emocional. Los rumores no surgieron de la nada. Durante años, la prensa del espectáculo especuló sobre crisis, distancias, desencuentros y supuestas terceras personas. Nada confirmado, nada demostrado de manera definitiva, pero lo suficientemente constante como para sembrar dudas tanto en el público como, posiblemente, en la propia relación. En ese contexto, el silencio de Lucero fue interpretado de muchas formas, por algunos como discreción, por otros como negación, y por muchos como una manera de proteger algo que ya estaba fracturado. Lo que pocas veces se entiende es que callar no siempre significa estar de acuerdo con lo que ocurre. A veces, callar es una forma de sobrevivir. Lucero continuó trabajando, criando a sus hijos, cumpliendo compromisos, sonriendo ante las cámaras. Pero el dolor no desaparece solo porque no se nombre. Se acumula, se transforma, se vuelve cansancio, tristeza, preguntas sin respuesta. Y cuando finalmente se expresa, lo hace con la fuerza de todo aquello que fue contenido durante demasiado tiempo. Al romper en llanto, Lucero no mostró debilidad. Mostró verdad. Mostró que incluso las mujeres fuertes, admiradas, exitosas, también se quiebran. Que también dudan de sí mismas cuando sienten que no fueron suficientes para la persona que amaban. Que también se preguntan en qué momento el amor dejó de ser un refugio para convertirse en una herida. Ese llanto no fue solo por lo vivido con Mijares, sino por los años de silencio, por las expectativas no cumplidas y por la versión de sí misma que creyó que podía salvarlo todo con amor. El rumor que rodeó su confesión creció porque tocó una fibra sensible en muchas personas. No se trataba únicamente de Lucero y Mijares, sino de miles de historias similares que nunca llegan a los titulares. Mujeres y hombres que, al escucharla, se reconocieron en sus palabras. Personas que también amaron a alguien que no supo, no quiso o no pudo corresponder de la misma manera. En ese sentido, la experiencia de Lucero dejó de ser solo la de una figura pública para convertirse en un espejo emocional colectivo. ¿Fue cierto todo lo que se dijo? Esa pregunta quizá nunca tenga una respuesta definitiva. Las relaciones no son juicios con pruebas irrefutables, son espacios emocionales donde cada quien vive una verdad distinta. Lo que para uno puede haber sido confusión, para el otro fue traición. Lo que uno consideró normal, el otro lo sintió como abandono. Y en medio de esas percepciones, el amor se desgasta, se hiere y, en algunos casos, se rompe. Lucero no buscó convencer a nadie. No necesitó hacerlo. Su testimonio no fue una acusación, sino una confesión íntima hecha pública casi sin querer. Habló como habla alguien que ya no puede seguir cargando sola con lo que siente. Al decir que se sintió destrozada, puso palabras a una experiencia que muchas veces se minimiza cuando ocurre dentro de matrimonios aparentemente exitosos.
Porque cuando todo parece perfecto desde afuera, el dolor interno suele ser aún más incomprendido. Con el paso del tiempo, la historia se fue matizando. Hubo reencuentros profesionales, muestras de cordialidad, momentos de respeto mutuo. Eso no borra el pasado, pero demuestra que el dolor no siempre deriva en odio. A veces, simplemente se transforma en una aceptación triste pero necesaria. Lucero siguió adelante, no porque olvidara lo vivido, sino porque entendió que su valor no dependía de haber sido amada como ella esperaba. El rumor, al final, no fue solo sobre una posible infidelidad o un engaño concreto. Fue sobre la desilusión de descubrir que el amor idealizado no siempre coincide con la realidad. Fue sobre la valentía de reconocer que algo dolió más de lo que se estaba dispuesta a admitir. Y fue, sobre todo, una lección silenciosa. Incluso las historias que parecen perfectas pueden estar llenas de grietas invisibles. Hoy, al mirar atrás, las palabras de Lucero no suenan a reproche, sino a cierre. A la necesidad humana de nombrar lo que dolió para poder dejarlo ir. No habló para destruir una imagen, sino para reconstruirse a sí misma. Y en ese acto, tan sencillo y tan difícil a la vez, mostró que la verdad emocional no necesita pruebas ni titulares, solo necesita ser escuchada con empatía. Porque, al final, más allá de los rumores, lo que quedó fue la voz quebrada de una mujer diciendo cómo se sintió. Y eso, verdadero o no para los demás, fue absolutamente real para ella. Y el rumor fue creciendo como una sombra imposible de ignorar. No apareció de golpe, sino que se fue instalando poco a poco en la vida cotidiana, en las miradas incómodas, en las preguntas sin respuesta, en los silencios que pesaban más que cualquier discusión. Al principio, Lucero intentó convencerse de que eran solo comentarios malintencionados, palabras lanzadas al aire por quienes no entendían la dinámica de una relación expuesta constantemente al escrutinio público. Pero con el paso del tiempo, ese rumor dejó de ser algo externo y comenzó a infiltrarse en la intimidad del matrimonio, convirtiéndose en uno de los problemas más dolorosos y persistentes que terminaron marcando la separación. No fue solo lo que se decía afuera, sino cómo eso repercutía dentro. Cada comentario, cada insinuación, cada nota publicada alimentaba una tensión que se volvía casi insoportable. Lucero sentía que, además de cargar con sus propias dudas, debía defender una relación que ya estaba debilitada por dentro. Y en medio de todo eso, él la presionaba. No siempre con palabras duras, a veces con actitudes, con silencios calculados, con una constante necesidad de que ella minimizara lo que sentía. Como si cuestionar fuera un acto de traición y no una reacción natural al dolor. La presión no era solo emocional. Era una exigencia silenciosa de que todo siguiera igual, de que la imagen pública se mantuviera intacta, de que ella sonriera y negara lo que en su interior la estaba desgastando. Ocultar el engaño no significaba únicamente negar hechos, sino también invalidar sentimientos. Cada vez que Lucero intentaba hablar, se encontraba con evasivas, con explicaciones incompletas, con la sensación de que su intuición estaba siendo desestimada. Y eso, muchas veces, duele más que la verdad misma. Hubo momentos en los que quiso creer. Momentos en los que eligió el amor por encima de la sospecha, la esperanza por encima del miedo. Porque cuando se ama de verdad, una parte de uno siempre quiere salvar lo que queda, incluso cuando las señales indican que algo no está bien. Lucero apostó por el diálogo, por la paciencia, por el sacrificio silencioso. Pero el precio fue alto. Empezó a callar cosas que le dolían, a guardarse preguntas que necesitaban respuesta, a sonreír cuando por dentro se sentía rota. El rumor se convirtió entonces en una presencia constante. No hacía falta que alguien lo mencionara para que estuviera ahí. Vivía en el ambiente, en la distancia emocional, en la falta de conexión. Y mientras más intentaba ignorarlo, más fuerte se hacía. Porque cuando la verdad no se dice, el silencio se llena de suposiciones. Y esas suposiciones, con el tiempo, terminan erosionando cualquier vínculo, por más fuerte que haya sido al inicio. Lucero llegó a un punto límite. No fue una decisión impulsiva ni un estallido repentino. Fue el resultado de muchos intentos fallidos de entender, de perdonar, de reconstruir. Llegó un momento en el que callar ya no era una opción, porque el silencio se había vuelto una forma de negarse a sí misma. Y cuando una persona empieza a perderse para sostener una relación, algo esencial ya se ha roto. Decidir no callar fue un acto de valentía. No porque implicara confrontar al otro, sino porque significó escucharse a sí misma por primera vez en mucho tiempo. Reconocer que lo que sentía era válido, que su dolor no era exageración ni producto de rumores infundados, sino una respuesta honesta a lo que estaba viviendo. Al hablar, no buscó humillar ni vengarse. Buscó alivio, buscó verdad, buscó dejar de cargar sola con un peso que ya no podía sostener.
Cuando finalmente puso palabras a lo que había guardado durante tanto tiempo, el llanto llegó de manera inevitable. No era solo tristeza, era cansancio acumulado, era decepción, era la sensación de haber dado más de lo que recibió. Era también la liberación de aceptar que no todo se puede salvar, que no todo depende del amor de uno solo. Ese llanto fue el cierre de una etapa marcada por la duda y el inicio de otra en la que, aunque el dolor seguía presente, al menos ya no estaba silenciado. La separación no fue únicamente consecuencia de un rumor, sino de todo lo que ese rumor reveló y agravó. De la falta de honestidad, de la presión constante, de la negación del daño causado. Fue el resultado de una relación en la que ella sintió que tenía que hacerse pequeña para no incomodar, para no cuestionar, para no romper una imagen que ya no coincidía con la realidad. Con el tiempo, Lucero entendió que hablar no la hacía débil, sino humana. Que reconocer el engaño, aunque doliera, era más sano que seguir viviendo en una mentira compartida. Y aunque el proceso fue duro, también fue necesario, porque a veces, el verdadero acto de amor no es insistir, sino soltar. No es callar para sostener al otro, sino hablar para salvarse a uno mismo. Así, lo que comenzó como un rumor terminó siendo una verdad emocional imposible de ignorar. No una verdad absoluta para todos, pero sí una verdad profundamente real para ella. Y al decidir no callar más, Lucero recuperó algo que había perdido en el camino, su voz, su dignidad y la certeza de que merecía un amor que no tuviera que esconderse ni justificarse. Lucero Ogasa León, conocida artísticamente como Lucero, nació el 29 de agosto de 1969 en Ciudad de México. Desde muy temprana edad quedó claro que su vida estaría ligada al espectáculo, pero también que ese camino, aunque exitoso, estaría marcado por exigencias, presiones y momentos personales complejos que pocas veces se ven detrás de la imagen pública. Inicios tempranos y una infancia bajo presión. Lucero comenzó su carrera siendo apenas una niña. A los 10 años ya aparecía en programas de televisión infantil y rápidamente se convirtió en una figura reconocible para el público mexicano. Esta exposición temprana le dio fama, estabilidad económica y oportunidades profesionales poco comunes para alguien de su edad, pero también implicó una infancia distinta, condicionada por horarios estrictos, responsabilidades laborales y una madurez forzada. Mientras otros niños vivían una vida cotidiana, Lucero crecía frente a cámaras, aprendiendo desde muy joven a controlar emociones, a sonreír incluso cuando no se sentía bien y a cumplir expectativas ajenas. Esa disciplina temprana fue clave para su éxito posterior, pero también sembró una dinámica que se repetiría más adelante, priorizar el deber sobre las emociones personales. Consolidación como estrella. Durante los años 80 y 90, Lucero se consolidó como una de las artistas más importantes de México y América Latina. Triunfó como cantante, actriz de telenovelas y conductora. Producciones como Chispita, Cuando llega el amor y Lazos de amor la colocaron en la cima de la popularidad. Su imagen era la de una mujer dulce, cercana, familiar y confiable, lo que la convirtió en un referente para varias generaciones. Sin embargo, esa imagen pública también funcionó como una jaula simbólica. Lucero debía representar constantemente a la mujer fuerte y correcta, incluso cuando su vida personal no necesariamente coincidía con ese ideal. Vida personal y matrimonio con Manuel Mijares. Uno de los episodios más significativos de su vida personal fue su matrimonio con el cantante Manuel Mijares. Se casaron en 1997 en una boda ampliamente mediática, considerada en su momento como una de las uniones más emblemáticas del espectáculo latino. Para el público, representaban una pareja sólida, exitosa y estable. Durante su matrimonio nacieron sus dos hijos, José Manuel y Lucerito, quienes se convirtieron en el centro de su vida. Lucero redujo parcialmente su ritmo de trabajo para priorizar la maternidad, una decisión que asumió con convicción, pero que también implicó sacrificios personales y profesionales. Con el paso del tiempo, comenzaron a circular rumores constantes sobre tensiones internas, distanciamiento emocional y problemas de pareja. Aunque durante años ambos mantuvieron una postura discreta y respetuosa, Lucero ha reconocido posteriormente que la relación estuvo marcada por presiones, silencios y un desgaste emocional profundo. Más allá de versiones externas, ella describió una experiencia de dolor, decepción y una sensación persistente de no haber sido plenamente amada. Separación y etapa emocionalmente difícil. En 2011, Lucero y Mijares anunciaron su separación. Aunque el comunicado fue cordial y enfocado en el bienestar de sus hijos, el proceso personal fue mucho más complejo de lo que se mostró públicamente. Para Lucero, significó enfrentar no solo el fin de una relación importante, sino también la ruptura de una imagen idealizada que había sostenido durante años.
En distintas declaraciones posteriores, dejó entrever que el silencio prolongado fue una carga pesada. Callar para proteger a la familia, para evitar escándalos y para sostener una narrativa pública tuvo un costo emocional alto. La tristeza no provenía únicamente de la separación, sino de la acumulación de emociones no expresadas y de la presión constante por aparentar estabilidad. Pues la tristeza detrás de la fortaleza. Aunque Lucero nunca ha adoptado un discurso victimista, sí ha mostrado una faceta más humana con el paso del tiempo. Ha hablado de momentos de llanto, de sentirse emocionalmente agotada y de la necesidad de reconstruirse internamente. Su vida triste, como muchos la perciben, no se define por tragedias extremas, sino por un dolor silencioso y prolongado, muchas veces invisibilizado por el éxito. Ser una figura pública durante más de 4 décadas implica aprender a convivir con la crítica, los rumores y la invasión constante de la intimidad. En el caso de Lucero, esto se tradujo en una vida personal frecuentemente analizada, juzgada y simplificada por terceros, lo que incrementó la sensación de soledad emocional. Reconstrucción y madurez emocional. Tras su separación, Lucero inició una etapa de mayor introspección. Continuó trabajando, pero con una postura distinta frente a la vida y a la fama. Se permitió hablar con mayor honestidad sobre sus experiencias, sin entrar en confrontaciones directas, pero sin negar su dolor. Su relación con sus hijos se convirtió en su principal sostén emocional. Ha expresado que la maternidad le dio sentido y equilibrio en momentos de profunda vulnerabilidad. También aprendió a establecer límites más claros entre su vida pública y privada, algo que no siempre pudo hacer en etapas anteriores. Legado y mirada actual. Hoy, Lucero es vista como una artista completa y una mujer que ha sabido reinventarse. Su biografía no es solo la historia de una estrella exitosa, sino la de una persona que creció bajo presión, amó intensamente, se decepcionó, cayó durante años y, finalmente, decidió priorizar su bienestar emocional. La tristeza que forma parte de su historia no la define como una mujer derrotada, sino como alguien que sobrevivió a sus propias expectativas y a las de los demás. Su vida personal demuestra que el éxito no inmuniza contra el dolor y que, incluso desde el privilegio, las heridas emocionales pueden ser profundas y duraderas. Lucero no es solo un ícono del espectáculo, es el reflejo de muchas personas que aprendieron a ser fuertes antes de tiempo y que, con los años, entendieron que la verdadera fortaleza también está en reconocer lo que dolió y seguir adelante sin negar la propia historia. Esperemos que sea de tu agrado este tipo de video, déjanos tu comentario, vale mucho, adiós.